Gracias, Sandra. Gracias. Sí, bueno, buenos días a todos, a la audiencia y obviamente al panel que está aquí con nosotros. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Ahora vamos a hablar en este panel de, lo hemos llamado Destino Salud. Vamos a hablar un poco de cómo estas instituciones de salud están transformándose en la atención a los pacientes, tanto públicas como privadas. ¿Qué están haciendo a través de la tecnología, pero también cómo se están adaptando en este viaje hacia el futuro y cómo diseñan mejores experiencias para sus pacientes? Para ello tenemos este panel que tenemos aquí frente nuestro. Es un placer para mí presentarles a esos expertos en toda la región. Estamos con el doctor Rubén Llanero, él es el director del Hospital Clínico Doctora Eloísa Díaz en la Florida, en Santiago, Chile. Rubén, bienvenido. El doctor Carlos Cefair, que es el director médico de los Cowes Medical Center en Bogotá, Colombia. Bienvenido, doctor Cefair. Estamos con Cecilia Camilucci, que es la CEO y presidente de TIPS Salud en Argentina, desde Buenos Aires. Cecilia, bienvenida. Tenemos al doctor Eloy Mancilla, que es el jefe de la unidad Telestroke del Servicio de Salud Metropolitano Sur de Santiago, en Chile. Y Carmen Morales, directora del programa Neurociencias del Sistema de Salud Menonita en Puerto Rico. De nuevo, bienvenidos a todas y todos aquí a este panel. Bueno, sin más, yo creo que podemos ir empezando. Vamos a empezar con unas preguntas de esta primera parte, la experiencia del paciente. Voy a empezar con el doctor Cefair. Carlos, todos entendemos la importancia de la experiencia del paciente. Es un concepto académico que está dando vueltas, pero ¿qué es realmente experiencia del paciente en un sistema de salud? ¿Cómo lo definiría usted sobre todo en este momento, en este año 2022? Gracias. Primero, pues un agradecimiento a todos Medtronic por la invitación. Realmente compartir experiencias con otras personas de Latinoamérica siempre enriquece mucho y nos ayuda a buscar mejores prácticas y a tener mejores resultados. Yo creo que la definición de experiencia pues es una definición en donde hay un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con su entorno, con algún dispositivo o como una integralidad dentro de la prestación de servicios de salud que da como resultado una percepción negativa o positiva de dicho servicio o de dicho producto que le estamos ofreciendo a nuestro usuario. Yo creo que por muchos esfuerzos que nosotros hagamos, en muchas ocasiones sentimos que la percepción del usuario no es lo que nosotros esperamos. Y por eso creo que esa medición de esa percepción del usuario es fundamental, porque a pesar de que nosotros tenemos esa buena intención de tener todos los elementos necesarios para que el resultado se nos dé, a veces el usuario no percibe lo que nosotros queremos hacer o queremos ofertar como promesa de valor. Entonces, es esa interacción con todo lo que nosotros ofrecemos dentro de nuestra institución, tanto en el talento humano, en la planta física, en los dispositivos, en el resultado clínico de desenlace, que hace que el paciente tenga una positiva o negativa percepción de nuestros servicios. Bien, gracias, Carlos. Interesante el concepto holístico de la experiencia. Voy ahora contigo, Cecilia. En tu caso y tu organización, ¿cómo han incursionado en aspectos de experiencia del paciente? Y cuéntame un poco de detalles de por qué lo están haciendo de esa forma. Sí, bueno, buenos días a todos. Nosotros desde el Hospital Privado de Córdoba, que es un complejo hospitalario, varios hospitales y centros de atención, hemos abordado este proceso ya hace algunos años, y la forma de abordarlo, bueno, fue creando primero un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, especialistas en recursos humanos, ingenieros, gente con maestría en experiencia del paciente. Y cuando debimos abordar estos procesos, hace un tiempo, nos parecía algo muy complejo, porque entendemos que lograr un buen nivel de satisfacción en todos los pacientes que transitan a diario
El hospital es una de las cosas más complicadas o más complejas de conseguir, porque cualquier defecto que tengamos se evidencia, en algún paciente queda en evidencia. Yo siempre digo, es más fácil conseguir un proceso de acreditación de calidad que conseguir esos mismos resultados midiendo todos los pacientes que pasan en un día en nuestra institución, porque necesitamos una perfección interna muy importante. Esa perfección interna tiene la dimensión no solamente del paciente, sino de nuestros colaboradores, ¿no? Grados de satisfacción importantes. Y otra cosa que también entendíamos antes de comenzar este proceso, que en mi experiencia he trabajado muchos años en mejorar procesos hospitalarios, y ahora a la gente les digo, pónganse en la piel del paciente. El proceso es una guía. Apliquen el sentido común primero, porque cada persona que viene es un individuo diferente, con necesidades diferentes, y ustedes no tienen primero que aferrarse al proceso y luego atender al paciente, sino escuchen al paciente y luego vean, apliquen el sentido común y luego vean cómo se aferran a estos procesos. Entonces, en esta dinámica también nos pasó que cuando empezamos a trabajar mirábamos las quejas, mirábamos los resultados de las encuestas, y uno a simple vista se da cuenta que no estaban reflejando lo que uno veía con la observación directa. Las encuestas se realizan a veces al alta de un paciente, pero no miramos en el día a día qué le está pasando al paciente. Por lo tanto, decidimos agregar en grupos de expertos observaciones directas en cada punto de contacto para ver qué recabábamos en el paso a paso o en el tracking del proceso del paciente o en la ruta que el paciente hace en el proceso de atención, y también le dimos a un grupo selecto de pacientes, o sea, buscando distintas edades, distintas patologías, distintos motivos por el que nos consultan, un contacto directo, de manera de monitorizar no solamente qué pasa cuando están adentro del hospital, sino todos los problemas que tienen cuando están fuera del hospital y no logran, digamos, del grupo hospitalario, y no logran resolverlos por los caminos adecuados. Ahí encontramos una cantidad enorme de cuestiones a resolver, que las fuimos atacando, digamos, en diferentes dimensiones y en pasos pequeños y consecutivos, porque también somos de la idea que poner grandes metas es difícil de conseguirlo, entonces preferimos dividir en un proceso de mejora evolutiva en distintas dimensiones. Y solamente para no quitar más tiempo, después podemos profundizar, las dimensiones sobre las que atacamos eran cómo lográbamos la comunicación realmente efectiva con el paciente, porque el paciente a veces llega a su casa y no entendió bien cómo le dijeron que tenía que hacer ciertas cosas. Bueno, para eso aplicamos no solamente el papel, sino tecnología. Cómo lográbamos mejor adherencia a los programas de tratamiento de pacientes crónicos, cómo lográbamos mejor asistencia a los programas preventivos, cómo trabajábamos con pacientes en el agudo, por ejemplo, un pre-procedimiento quirúrgico, en un post-procedimiento quirúrgico, que el paciente muchas veces no está en la institución, y también no nos olvidábamos de la dimensión de cómo mejoramos, digamos, el clima o la forma en que la gente tiene de trabajar y lograr mayor satisfacción en nuestros empleados o en nuestros trabajadores, y la dimensión económica de la institución, tanto sea en cómo recibimos ingresos y también si podíamos mejorar en algo los aspectos de los costos internos. En este proceso, bueno, puedo comentar, si luego hay más tiempo, cómo se ha ido dando cada una de estas, los trabajos sobre cada una de estas dimensiones. Perfecto, Cecilia, gracias. Sí, más adelante lo seguiremos retomando. Ahora una pregunta la misma pregunta tanto para Carmen como para Eloy.
De pronto empezamos contigo, Carmen. ¿Qué factores contribuyen a crear mejores experiencias para los pacientes en sus instituciones? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a mis compañeros panelistas. Pues mira, yo creo que es multifactorial. Aquí yo creo que es importante no tan solo entrar en todo lo que es la faceta de tener toda la estructura y tener todo el andamiaje en miras a tener el paciente como el centro, sino mantener la comunicación en los procesos. En mi institución, la cual represento, ¿verdad?, que es un centro de neurociencia, establecimos, lo que hicimos fue concentramos y unificamos toda la experiencia de todos los recursos existentes de la institución con toda la experiencia de las personas, ¿verdad?, que vinimos a montar todo lo que es el centro de excelencia, y lo que hicimos fue mantener ese rendimiento de excelencia y trabajar para tener ese rendimiento a clase mundial. Me explico. Desarrollamos ciertos puntos donde el paciente me llega por la sala de emergencia, tengo un ictus, un stroke, un ataque isquémico, activamos un grupo específico especializado para trabajar este paciente, pero a la vez que voy trabajando con el paciente, integro una coordinadora que va trabajando con la familia, para que esa experiencia en un momento tan difícil, pues sea lo más suave, ¿verdad? Lo más comunicativa también con ellos, para que sepan de todos los procesos que está pasando. A nivel del hospital como tal, integramos este conocimiento, no tan solo a nivel de la parte clínica, difundimos esta información para todos los compañeros, no importa quién trabaja en el hospital, tiene que conocer sobre los procesos de manejo de pacientes de ataque isquémico y que todo el mundo conozca los servicios que ofrecemos para eso, para que no se me pierda esa experiencia del paciente previo a la institución, y hemos establecido ciertos procesos para posterior a que el paciente se va de alta también ayudarlo. Durante el proceso intrahospitalario como tal, no tan solo trabajamos la parte aguda, lo vamos llevando en la parte clínica, y como les mencioné, tengo una coordinadora en todo momento que está con esa familia, día a día. Hoy está pasando esto, está pasando esta situación. Integramos lo que es la inteligencia artificial en los procesos. Tenemos la plataforma de Rapid AI, donde nuestros facultativos reciben un mensaje. Una vez se le hace el scan al paciente, en menos de 2 minutos reciben un mensaje a través de la inteligencia artificial de un mapa de ese cerebro, qué va a estar pasando con ese paciente si no lo intervenimos de forma inmediata, y ese mensaje nos llega a todo el core team. Así que vamos trabajando la parte aguda del paciente, del proceso, pero también vamos trabajando esa experiencia, no tan solo para el paciente, sino para la familia a lo largo de la estadía del paciente. Una vez el paciente está listo para darse de alta, no se va del hospital, a menos que no tenga sus medicamentos, que no tenga su cita con el neurólogo y que no tenga también su cita programada ya con el facultativo a nivel de la parte de rehabilitación como tal. Así que tratamos de que ante la emergencia y demás, el paciente se mantenga, el paciente y las familias se mantenga con toda la información necesaria para hacer que esa experiencia sea lo mejor posible ante la situación tan difícil que están pasando. Gracias, Carmen. Eloy. Hola Juan, hola Sandra, ¿qué tal compañeros panelistas? Sí, muchas gracias por la invitación. Con respecto a la pregunta de cómo integramos estas soluciones para los pacientes, primero quisiera contextualizar que nosotros hacemos algo muy específico, que es atención aguda para el accidente cerebrovascular, para el stroke, que es una patología tiempo dependiente, como dijo recién Carmen. Y ocupamos tecnología para eso, para poder asistir mediante videoconferencia, lectura de imágenes digitalizadas a un paciente que llega a zonas remotas del país o hospitales rurales que no tienen acceso a neurólogo. Básicamente eso es el sistema. Y nosotros desde donde estemos, principalmente en Santiago, los podemos asistir. Ahora, ¿cómo se vincula eso con, cómo se pudo generar esta solución tecnológica? Creo que la clave, al menos en nuestro caso, fue que llenamos una necesidad. O sea, no fue algo que nosotros, porque quisimos meter la tecnología de forma a la fuerza, digamos. Esto fue a solucionar una necesidad absoluta del paciente, incluso una necesidad legal desde el punto de vista médico legal. Entonces, ahí hay una clave para dónde pueden apuntar el uso de tecnología. O sea, hacer un buen estudio para ver si realmente lo que yo estoy ofreciendo es una solución tecnológica a un problema real. Porque me ha tocado en estos años que llevo trabajando o vinculado con la tecnología, que muchas veces ofrecen soluciones para problemas que nosotros inventamos. No son problemas reales del paciente.
Entonces, cuando yo tengo un problema real, que es una patología de tiempo dependiente, donde si no está este sistema tecnológico, el paciente tiene 0 posibilidades de tratamiento, 0 posibilidades, bueno, entonces es mucho más fácil de entrar al sistema. En este caso, los sistemas de urgencia de los hospitales con los que trabajamos, y todo lo que es presupuestario, compra de tecnología, levantamiento de protocolos, y capacitación del personal se hace mucho más fácil, ¿cierto? O sea, es una atención médica, en este caso, que atiende a una necesidad real del paciente que no se puede solucionar de otra forma. Entonces nosotros fuimos muy afortunados en eso, porque la verdad es que no había alternativa a lo que nosotros hacemos. Nosotros incluso nos dimos el lujo de estudiar qué pasaba con esos pacientes antes de que nosotros llegáramos, y la verdad es que tenían 0 posibilidades de asistencia. 0, ni siquiera un porcentaje menor. ¿No? Cuando uno evalúa un proyecto, por ejemplo, siempre tiene que poner una alternativa A y una alternativa B. Y la alternativa A de ellos, que era la que tenían, era 0 posibilidad de tratamiento, versus la B, que era todas las posibilidades de tratamiento. Entonces ahí hay un nicho importante donde las tecnologías pueden ocupar, pero es muy importante fijarse en la necesidad, si es una necesidad real o no. Perfecto, muy bien, muy claro, Eloy, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta de nuevo contigo, Carmen y Rubén, y ya vas a ver por qué te llamo otra vez, Carmen, porque algo mencionaste cuando hablaste del Centro de Excelencia, pero la pregunta es, ¿algunas instituciones cuentan con departamentos específicos para esta experiencia del paciente, ¿no? Para las mejoras? ¿Cuál es el caso de su institución? ¿Es un departamento o es un proceso o cómo lo tienen configurado? ¿Y qué áreas participan en el diseño de estas experiencias? Tal vez vuelvo a ti primero, Carmen. Estás en mute, Carmen, estás en mudo. Ay, disculpe. Sí. Tranquila. Bueno, pues nuestra área es muy específica, ¿verdad? El área de neurociencias como tal, como habló Eloy, nosotros trabajamos la parte de la emergencia como tal, también integramos la parte de telemedicina, pero sí es importante que, como mencioné ahorita, que se unan todos los procesos, ¿no? No tan solo lo que es el recurso humano, pero que también que se una todo lo que es la parte clínica, la parte de tecnología en estos procesos. Todos sabemos lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿verdad? Muchos pacientes también no llegaban al hospital o llegaban a destiempo. En Puerto Rico, lamentablemente, contamos solamente con 4 neurólogos vasculares. 2 de ellos estuvieron los últimos 15 años solos. Apenas 2 se unieron ahora hace un mes, que los reclutamos para seguir fortaleciendo el centro de excelencia. Tenemos 3 solamente neurólogos neurocirujanos endovasculares, así que cuando vemos en la parte de nosotros lo que nos apremia a nivel de Puerto Rico, que es una isla que no tenemos tal vez todos los recursos que tienen, ¿verdad?, otras ciudades más grandes, pues ahí se nos complica un poco más el panorama y sí requerimos utilizar todo lo que es la tecnología. Tenemos ahora mismo las plataformas de telemedicina en todos nuestros hospitales, nos estamos moviendo a que otros hospitales nos están buscando, de hecho, para los servicios, porque como muy bien dijo Eloy, el servicio no se estaba ofreciendo. El paciente llegaba a la sala de urgencia y simplemente, pues, ahí estaba el paciente en su proceso de su enfermedad específica, pero lamentablemente, ¿verdad?, no se estaba atendiendo con la premura que se supone que se trabajara. En estos momentos estamos ofreciendo, ¿verdad?, la parte clínica completa en su totalidad, pero sin duda alguna integrando todo la parte tecnológica para poderlo lograr, y sobre todo ahora. Antes era más como tal vez culturalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, es más cultural la parte de que no, que tenía que ver ese médico ahí face to face, tenía que tener ese contacto directo. Y a raíz de la pandemia es lo que ha hecho que la gente cambie un poquito esa mentalidad por la necesidad como tal que estamos teniendo de cumplir con las necesidades de nuestros pacientes. Gracias, Carmen. Rubén. Sí, gracias en primer lugar, Juan, y a Medtronic y Deloitte por la invitación. Me toca a mí el privilegio de estar a cargo de un hospital grande del sector público en Chile, y efectivamente la respuesta a tu pregunta, Juan, es que sí, tenemos una estructura, una sugerencia de atención integral del usuario, que tiene 2 grandes objetivos. Uno, en primer lugar, posicionar los intereses de los usuarios y esta visión dentro del top management de la organización, y además tener a cargo todos los dispositivos relacionados con usuarios
para que la sumatoria de todas estas partes sea mayor al resultado que normalmente tenían. La sinergia que hacen estos dispositivos creemos que es superior a lo que normalmente hacían cada una por separado. Y creo que esto es importante en términos de que esta estructura no es una estructura que aparece al azar, sino que responde a una estrategia. Esto es estrategia más ejecución. Y porque desde hace aproximadamente un par de años, este hospital se propuso ser un hospital que respondiera a las expectativas de nuestros usuarios. Tan difícil en el sector público, prestador, en nuestros países, en Latinoamérica, ser capaces de responder a las expectativas de nuestros usuarios. Bueno, nosotros nos propusimos esto, y eso domina nuestro quehacer de aquí, de hace más de 2 años hacia adelante. Y fíjense que con esa visión determinamos nuestra estrategia. Y esta estrategia que va de la mano con la eficiencia operacional, y posiciona de alguna forma la experiencia de los usuarios, el tránsito que ellos tienen por nuestra organización y por nuestro sistema, de forma tan relevante que hace aparecer que efectivamente la eficiencia operacional por sí sola no es suficiente y tenemos que ser capaces de acoger y satisfacer las necesidades que tiene nuestra gente. La estructura con la cual tú me preguntas ha determinado inversiones y alocar recursos bastante importantes en aspectos básicos, pero que no están normalmente considerados al lado de otras grandes inversiones como son parte del quehacer clínico y gerencial normal de una institución. Nuestro sector público constantemente se ha concentrado, y esto desde las altas autoridades, donde ha dominado el discurso de la eficiencia, el que hasta cuándo seguimos invirtiendo recursos y no mejoramos los resultados medidos en egresos, número de cirugías, pacientes atendidos, etc. Nosotros estamos combinando eso con también resultados relacionados con experiencia. Fíjense que acá ya estamos transitando desde encuestas de satisfacción, que para nosotros siempre resultaban muy buenas, pero efectivamente estábamos seguros que la experiencia no era la adecuada. Y la migración desde esa encuesta de satisfacción que evalúa el servicio o la atención que se entregó en ese momento, y que por supuesto es buena porque los pacientes esperaron mucho tiempo para lograr acceder a esto. Migrar de ahí hacia mecanismos tipo PREMS, Patient Reported Experience Measure, que estamos aplicando para poder ser capaces de conocer cuál es la experiencia y su resultado de todo el proceso, de todo el viaje de nuestros usuarios, no solamente desde que comienzan o cruzan nuestra puerta, sino desde que conocen, de que interactúan con nuestro sistema, desde que son derivados desde atención primaria o el primary care hacia nuestro lugar. De ahí que empezamos a medir y hemos detectado un montón de inconsistencias, de cortocircuitos, llamamos acá, de experiencias negativas que nos han llevado a invertir fuertemente en aspectos tales como contactabilidad, transformación digital, diseñar nuevos sistemas, compartir más información, portal paciente, respondiendo a esto. Por lo tanto, Juan, efectivamente nosotros somos un prestador público que tiene una estructura y que responde a una estrategia muy fuerte y que estamos ejecutando desde aproximadamente un par de años. Bien, bien, gracias Rubén. Muy claro y muy interesante. Yo voy a seguir contigo, Rubén, para la pregunta que sigue, porque ya me hablaste de la estructura y de los mecanismos, pero creo que la pregunta te la cambio a ¿cómo te aseguras que realmente integren, que esa voz del paciente llegue hacia ti para tomar decisiones? Una cosa es la estructura, otra cosa es el mecanismo y otra cosa es yo cómo me aseguro que hay un proceso para que eso se transforme en una acción. ¿Qué me dirías al respecto? Sí, ese es un tremendo desafío porque uno como directivo o como top management de la organización, uno siempre asume que toda la información que le llega tiene sesgo. Toda la información que a uno le entregan viene con un sesgo.
ya sea de afirmación, un sesgo de la posición que tenemos. Nosotros tenemos diversos mecanismos, pero no son suficientes. Tenemos un consejo, nosotros tenemos un consejo de usuarios, que es como un directorio, el cual nos reunimos mensualmente y desplegamos todo esto, y consultamos, interactuamos, probamos sistemas, etc. Por un lado tenemos mecanismos abiertos en la comunidad, somos un hospital que desarrolla constantemente actividades en la comunidad, con distintos stakeholders, probando estos sistemas y conociendo, recibiendo retroalimentación. Y de esa forma nos hemos encontrado con todos los mecanismos de interacción y cómo nuestro portal paciente a nivel de la web representaba o sigue representando un desafío para nuestro usuario en términos de acceso. Tenemos un programa de medicamentos de despacho a domicilio porque creemos, pensando en la experiencia del paciente, que el paciente no debe venir a buscar, a recoger sus medicinas de nivel de complejo, sino que podemos llevárselo a sus casas, pero no se inscriben en su totalidad y por tanto salimos a conocer su experiencia. Y ahora, Juan, probablemente lo que sabemos que tenemos que entrar también en este tema de la educación del paciente en términos de la posibilidad que él tiene de influir en la organización. Esto que se llama el health literacy, que tiene que ver con cómo empoderamos o permitimos posiciones de empoderamiento. El paciente es empoderado, pero tenemos que darle el protagonismo necesario. La regulación en Chile no lo permite, pero estamos convencidos que la figura de un directorio con presencia real de pacientes y al hablar de real me refiero a ser parte de las decisiones de inversión, en términos de gobernanza y gobiernos corporativos de instituciones como las nuestras, ciertamente significaría un cambio porque ahí realmente incorporaríamos la voz de los pacientes en todo lo que hacemos. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Carlos, la nueva pregunta para ti. Ok, pues Juan, yo quiero ponerlos en contexto un poco del hospital que dirijo. Es un hospital privado, es un hospital que tiene dos tipos de pacientes, uno que atiende el plan básico de salud y otro que atiende todo el tema de medicina de planes complementarios y medicina prepagada, o sea, pólizas adicionales a lo que tienen en Colombia el plan básico de salud. Y quiero como hacer referencia a varios temas que ustedes han tocado. Primero, nosotros somos un hospital general y ese hospital general, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer algo diferente, un poco innovador de cómo podíamos realmente plasmar la experiencia del usuario, que no fuera solo de papel, sino en la vida real, nos dimos cuenta que desde la estructura organizacional nosotros teníamos dificultades para poder hacer eso. ¿A qué me refiero específicamente? Nosotros éramos hospitales de la antigua estructura flexneriana, en donde departamentalizamos la atención del paciente. Era un departamento quirúrgico, un departamento médico, un departamento ambulatorio, y empezamos a mirar qué oportunidades teníamos de cambiar esa estructura que se le transmitiera realmente a la atención y a la experiencia del paciente. Empezamos a explorar con una organización gestionada por procesos y después nos dimos cuenta que tampoco era la alternativa y empezamos a encontrar algo que a mí me gustó mucho y me llama mucho la atención, y que se lo quiero compartir a todos los panelistas y a los participantes del foro, es aquello de los flujos de atención. Los flujos de atención es cómo el paciente desde el momento en que ingresa a la institución o desde el momento en que conoce la institución, nosotros podemos empezar a encontrar dentro de ese flujo de atención los cuellos de botella que se generan desde el momento en que parquean dentro de la organización. Y es un flujo de atención, por ejemplo, de urgencias a hospitalización, un flujo de atención desde urgencias a la unidad de cuidado intensivo, un flujo desde hospitalización al egreso de su casa. Y ahí priorizamos 6 flujos de atención en donde hicimos el trabajo inclusive de levantar con el plano del hospital, de la planta física, las flechas de cómo debía rodar un paciente al interior de la organización. Y entonces, si el portero lo recibía, ¿qué pasaba con el portero y cuál era la participación del portero en el momento de la admisión, en el servicio de urgencias? Y nos empezamos a encontrar con unas sorpresas bien interesantes. Nos empezamos a encontrar
que el ERP que teníamos, el software que teníamos nosotros, a veces se convertía en una barrera, porque el paciente se trasladaba a imágenes diagnósticas, pero el sistema no seguía el paciente hasta imágenes diagnósticas, sino que se bloqueaba porque no se le daba el traslado dentro de la organización. Empezamos a encontrar que a pesar de tener un software robusto, había muchas cosas en Excel y en papel. Y a veces en admisiones se daba cuenta que no entendía la letra de la persona que mandaba a hospitalizar a un paciente, teniendo la posibilidad que en el sistema viajara la información hasta admisiones para poder nosotros hacer todo el proceso de admitir un paciente a hospitalización. Y empezamos a resolver todo el flujo de atención de urgencias y, oh sorpresa, nos llevamos con una dificultad, es que se nos trancó el pelo porque empezamos a tener deficiencias, pero camas no había, porque el paciente se iba tarde. Entonces nos tocó empezar y fue cuando entendimos que estos flujos de atención no deben ser de un servicio, sino de toda la institución. Y para cerrar mi intervención, hay otro tema y es lo que ustedes han mencionado de los centros de excelencia o centros de alta calidad. En paralelo, nosotros lo que hicimos fue escoger qué patologías podían convertirse en un centro de alta calidad. Yo soy de los que está convencido de que los centros de excelencia de alta calidad no se inauguran cortando una cinta y diciendo aquí tenemos un centro de excelencia de ACS o de stroke, sino tenían 5 características que yo había pedido. La primera, que tuviéramos un talento humano idóneo. La segunda, que tuviéramos una disponibilidad tecnológica de avanzada. La tercera, que tuviéramos un volumen de pacientes alto. Uno no construye centros de alta calidad con poquito volumen. La cuarta, que tuviéramos unos resultados clínicos demostrables y comparables con estándares internacionales. Y una quinta que yo le agrego, y no me da pena decirle, y es que hubiera línea de pago, que nos pagaran, porque que pudiéramos tener pacientes que nos garantizaran la sobrevida de estos centros de alta calidad. Y con base en eso escogimos 3 y hasta ahora estamos comenzando. Nosotros somos una institución que tiene 38 meses de haber abierto sus puertas, son 15 pisos, entonces somos una institución relativamente joven que está pues haciendo toda la tarea con respecto a eso de la experiencia del paciente. Pero es contarles un poco cómo transformamos esa cultura flexneriana departamentalizada a ir inclusive dentro de la misma estructura organizacional, tratar de buscar que no haya un jefe del departamento quirúrgico, sino un jefe de proceso de urgencia de hospitalización. Y ahí se involucra lo administrativo y lo asistencial. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Ahora voy a hacerle una pregunta a todos. Esta es una pregunta para todos ustedes. Ya varios lo han mencionado en el transcurso de esta conversación, pero tal vez sería bueno un caso, indicar casos o ejemplos de mejora de la experiencia del paciente con la incorporación de tecnología. Tal vez un ejemplo bien claro aquí para la audiencia. Pregunta de todos y abierta. Si quieren puedo comenzar como... Dale. Adelante, Carmen. Bueno, tecnología, creo que ya lo mencioné, nosotros integramos la telemedicina como parte, ¿verdad?, de avanzar a atender a nuestros pacientes. Integramos lo que es el Rapid AI, que es lo de la inteligencia artificial para poder ver las imágenes a distancia y rápido, desde antes de que el radiólogo o el neuroradiólogo lea las imágenes, ya nosotros tenemos a través de la inteligencia artificial un mapa con un 95% de confiabilidad de lo que está pasando con ese paciente. Integramos todo lo que es la experiencia del portal del paciente también para que ellos puedan tener acceso a todo lo que son sus documentos, resultados y demás luego de su hospitalización. Es que me parece, y estoy segura que nos quedan muchas más, pero estamos como centro de excelencia tratando de coger todas las cosas que tienen premura, ¿verdad?, para irnos moviendo. Es que lista para escucharlos ustedes e integrarlas en nuestra organización. Yo puedo seguir. Claro, Eloy, Un poco adelante. tomando la línea de Carmen de que mencionó el Rapid. Bueno, efectivamente nosotros en la clínica el uso de inteligencia artificial de perfusión, como en el caso de Rapid, permitió cambiar la realidad de tratamiento de los pacientes. Antes teníamos esta ventana terapéutica de 4 horas y media y ahora se extiende hasta 24 horas, así que eso es un cambio radical, prácticamente radical. Eso significa que todos los flujogramas de atención del stroke en un centro que tenga Rapid tienen que cambiar en función de la tecnología, ¿sí? Ahí se da un poco a la inversa de lo que yo dije inicialmente. El
La tecnología la metimos nosotros en función de que nosotros vimos que había una necesidad que no emerge de los pacientes, sino que emerge del técnico, en este caso del médico, del sistema médico. Otro caso de éxito de nosotros fue, bueno, ya lo dijeron acá, la conversación de los equipos mediante chats, que ahora hay varias aplicaciones de chats, ¿no es cierto?, donde puede haber prenotificación, compartir ciertos datos de información, y eso ayuda mucho porque los equipos necesitan feedback para desarrollarse bien, y que existe un cierto grado de sana competencia. Por ejemplo, si yo me demoro menos en tratar a un paciente que otro colega, bueno, ese otro colega al mes siguiente hará un esfuerzo distinto por tratarlo rápido. Y un tercer elemento que a nosotros nos pareció importante en nuestra unidad de TLACD es digitalizar la mayor cantidad de procesos posible. Doy como ejemplo que cuando nosotros atendemos a un paciente tenemos un sistema basado en un software de base de datos que en el momento en que yo termino mi atención con el paciente, con un solo clic, el render, la entrega de la base, tiene 3 puntos distintos. Uno se va hacia la ficha clínica, o sea, sale información que es específica para la ficha clínica. 2, segundo, sale una información para efectos de estadística. Y tercero, una render de investigación. Todos en un solo clic. Y eso a nosotros nos sirvió mucho, porque antes esos procesos que eran manuales, digamos, uno tenía que hacer 3 procesos distintos para lo mismo. Pero estos sistemas digamos, de diseño de una base de datos con entrega de información distinta nos ha servido mucho. ¿Ah? Porque, por ejemplo, hay datos de investigación que no son necesarios en la ficha clínica, ¿sí? Entonces eso no van en la ficha clínica. Y eso nos permite a nosotros tener online todo lo que está pasando. Esa misma ficha nos da control de calidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún proceso en que nos hemos demorado más de la cuenta, el sistema nos pregunta, ¿por qué usted se ha demorado más de la cuenta? ¿Sí? Todo eso no está basado en inteligencia artificial, son simplemente algoritmos que nosotros hemos ido aprendiendo. Pero podría avanzar hacia inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Esas son 3 experiencias que nosotros hemos tenido que han servido mucho. Gracias, Eloy. ¿Alguien más? Sí, yo, Juan, quiero tomar tu pregunta para aproximarme desde una perspectiva de adopción de tecnología o innovación más bien corporativa. Nosotros acá tomamos la decisión estratégica de desarrollar nuestro sistema clínico digital, partiendo por el registro clínico electrónico. Una decisión que nosotros mismos hemos dicho que no se trata acerca de tecnología. Y ahí está la paradoja. Vamos a usar la tecnología para transformar la organización y finalmente afectar la cultura en la cual trabajamos. Creemos que de esa forma vamos a ser capaces de impactar la experiencia de los usuarios. Este desarrollo propio que estamos construyendo a nivel de equipos, tanto desarrolladores como equipos clínicos y de gestión, que son parte en su evolución y en su implementación, al final del día habla mucho más que de la tecnología en sí misma. La tecnología está, uno la puede adquirir, también la puede desarrollar. Lo importante es cómo esta adopción permite cambiar la manera en que trabajamos, ser ágiles, ser una organización mucho más transversal, y de esa manera, y esto es lo más importante, y de esa manera cambiar la manera en que trabajamos. Nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos, el status quo en el sector salud es más peligroso que evolucionar hacia una nueva forma de abordar la salud, que incorpora la atención domiciliaria, que incorpora la atención, entender la perspectiva de la urgencia, etc. Y eso, estamos convencidos que nos puede hacer cambiar, y el outcome, el resultado concreto de este nuevo sistema digital, nosotros lo vemos en que hemos propuesto que a partir de este desarrollo, más la transformación digital y el cambio cultural, debiéramos ser capaces, ojalá, el próximo año, de eliminar nuestras ventanillas de atención. No sé si todos los que nos escuchan, voy a explicarlo, las ventanillas son propias de todo sistema público, probablemente latinoamericano, no solo de salud.
sino de muchos otros servicios, y que uno tiene que ir con papel generalmente y viajar entre las ventanillas donde el funcionario público a uno lo deriva, dice vaya a la siguiente ventanilla o caseta de atención, etc. Para nosotros eso representan cortocircuitos en el viaje del usuario, que este usuario debe resolverlo él mismo, debe ir de un lugar a otro. Bueno, nosotros estamos desarrollando un sistema de gestión clínica digital para precisamente conectar esos puntos y de esta forma transformar nuestra organización, nuestros procesos, poner la organización de cara a nuestro usuario y de esa forma que su experiencia sea perfecta a través de nuestro viaje. Eso va a determinar que estas ventanillas ya no sean más útiles y de esa manera las vamos a cerrar y vamos a hacer que los usuarios interactúen con nosotros de una forma mucho más tranquila. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Muy interesante. Cecilia. Sí, digo, bueno, la experiencia que les cuento es la realizada en el Hospital Privado Universitario de Córdoba. Para contextualizar, este grupo hospitalario tiene un hospital de alta complejidad, tiene 4 hospitales de mediana complejidad, 12 centros de atención ambulatoria, no primaria, sino ambulatoria, 4 centros de rehabilitación, hospital de día y home care. En este contexto, más o menos los volúmenes de atención son unos 2 millones de consultas al año, hay unos 70.000 egresos y también entre 70 y 80.000 procedimientos quirúrgicos. Entonces, en este contexto, con estas magnitudes, por ahí hay que usar herramientas tecnológicas que nos ayuden a hasta organizarnos, ¿no? Para mejorar la experiencia del paciente. En este sentido, nosotros, bueno, ya hace muchos años que todo el grupo hospitalario es un hospital digital, usa una historia clínica única, y todos los procesos administrativos están centralizados. O sea, el grupo tiene una gobernanza única y central, y nosotros teníamos allá desde hace tiempo un portal del paciente y hemos incorporado una APP. El grupo hospitalario antes de la pandemia ya trabajaba con telemedicina, incluso 3 meses antes de la pandemia todas las terapias de adultos ya funcionaban con telemedicina. Post pandemia se implementaron las terapias pediátricas. Y los pacientes estaban acostumbrados a consultar su historia clínica y sacar turnos y un montón de trámites a través del portal, pero ahora hemos puesto en funcionamiento una app que lo que queremos es lograr, como recién decía, una comunicación más efectiva con el paciente para que adhiera más a los programas de prevención y hagamos un seguimiento del paciente crónico en forma mucho más exhaustiva. A través de esta app se le hace un perfilado al paciente, que bueno, nos ayuda un servidor terminológico y demás, que según el perfil del paciente continuamente se les está enviando recomendaciones, dietas, juegos y un montón de información para mantenerlo activo, y se aprovecha también allí para hacer el seguimiento de los cuidados que ese paciente tiene indicados. O sea, de ahí vemos si el paciente está tomando la medicación, puede hacerse automonitoreo por allí. También le estamos enviando ya formularios de carga de datos, pre-cirugía, post-cirugía, de cómo se siente, si necesita algo, si la herida está colorada, si tiene fiebre, una serie de situaciones que están resolviendo lo que habíamos encontrado como problemática cuando les comenté que hacíamos estas intervenciones de darles contactos directos a grupos de personas. Encontramos que hay mucha cantidad de dudas y de necesidad de contactarse con la institución cuando los pacientes están en su casa,
por dudas que tienen que a veces no ameritan ir a la institución, entonces no saben si ir o si no ir. Si levantaron unos grados de fiebre, un postcirugía, voy, no voy, cuánto espero, si es suficiente para ir o no ir. También teníamos muchos problemas con los cuidadores de los adultos mayores, en donde muchas veces se resisten a trasladar a un paciente a una sala de emergencia por lo que significa hacer todo este traslado de gente en esta situación. Entonces, a través de esta APP, que también tiene herramientas de telemedicina, podemos responder a un montón de cuestionamientos sin necesidad de indicaciones, sin necesidad de que los pacientes se movilicen. A veces no hace falta hacer esa movilización. En los esquemas tradicionales que teníamos, entrar vía un llamado telefónico y demás era engorroso. Esto, si bien estaban armados los mecanismos para que eso ocurriera, la verdad que nunca funcionaba como uno quería. Entonces, de esta manera, el paciente o su cuidador tiene acceso directo a un equipo de profesionales que están respondiendo y atendiendo estas situaciones. Hemos notado mucha más adherencia de los pacientes a los programas de prevención y más adherencia de los pacientes a los cuidados preventivos. Y también estamos llegando a una población que antes no llegábamos, que eran los adolescentes. Los adolescentes tienen una problemática y una necesidad más de educación que de otra cosa. Pero estamos llegando a ellos a través de estas aplicaciones y armando las capacitaciones o las charlas informativas en base a pues, digamos, cuestionarios o temas que ellos nos indican que son de su interés y que muchas veces nosotros anteriormente no los estábamos abordando. Era como que era una población que dejábamos sin atención, ¿no? O sea, sin escuchar qué estaban necesitando de nosotros. Creo que uno que por ahí ha hecho programas preventivos y de seguimiento de enfermedades crónicas hace 15 años atrás o 20, con la tecnología que había, la verdad que era bastante complicado y costoso. Ahora se nos ha facilitado muchísimo el poder aplicar herramientas que sean mucho más amigables tanto para el profesional como para el paciente o su cuidador. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Carlos. Bueno, yo creo que pues voy a aprovechar para contarles lo que no nos ha funcionado. He oído experiencias exitosas, pero creo que uno aprende también de las dificultades que ha tenido. Y por eso quiero salirme un poco del libreto, porque oigo con mucho entusiasmo cosas que a mí, inclusive en la institución que lideraba antes, fueron un rotundo fracaso. El primero es el tema de telemedicina para las áreas urbanas. Nosotros implementamos el tema de telemedicina y cuando pusimos la voz del usuario a sonar, nos dimos cuenta que el 70% quería ver al médico y quería venir a la institución y no quería telemedicina. Nos funcionó para las áreas rurales, nos funcionó para donde no había cobertura. Y muchos aseguradores consideraron que la telemedicina puede ser una estrategia para disminuir costos. Y los médicos y el sistema y los pacientes dijeron, pues no, en las ciudades, porque ya lo habían mencionado, no recuerdo quién lo mencionó, pues el costo de una teleconsulta era mucho más inferior que una consulta presencial. Y los médicos dijeron, pues esto no termina resultándonos a nosotros y por eso terminó fracasando porque todos los participantes no estuvieron de acuerdo, incluido el paciente. El segundo, un tema de agendamiento con unos kioscos muy interesantes para que el paciente pudiera gestionar, inclusive desde el triage, cuál era su patología y cómo orientarlo al área. Y resulta que en ese momento teníamos una población mayor de 60 años que tocaba ponerle una persona que lo acompañara para que estuviera en el kiosco digitando su boleta de cuál era la que debía hacer. Entonces, no habíamos solucionado el problema, porque igual teníamos fila, porque estaba la niña atendiendo, acompañando al kiosco para poder hacer la tarea. Entonces, pues fue cuando dijimos esto, ¿qué está pasando?
El tema del call center digital nos funcionó, pero cuando uno mira los indicadores, siempre le cuentan es el número de llamadas que contestan, el porcentaje de rellamadas que hay, pero realmente nadie se preocupaba por saber el que estaba al otro lado de la línea, si había resuelto su problema o no lo había resuelto. Puede que le hubieran contestado en 5 minutos, pero no sabíamos si había podido acceder a lo que necesitaba. Entonces, ahí empezamos a buscar algunas otras estrategias que seguramente en otro momento podré contarles, pero ya ajustándome el libreto les cuento lo que sí nos ha funcionado. Nosotros el tema, por ejemplo, de farmacia, toda la digitalización y la semiautomatización de la farmacia, con un tema tecnológico de unos anaqueles electrónicos donde ubican el medicamento, donde podemos, lo que nosotros llamamos pistolear códigos de barras desde el momento del acondicionamiento del medicamento al ingreso al hospital hasta el momento de la dispensación, comparando con el paciente para que realmente sea el paciente en el momento correcto, la dosis correcta, los 5 correctos. Eso nos ha funcionado a pesar de que ha tenido un costo y un aprendizaje enorme, pero ha funcionado todo el tema de la digitalización. Esto obviamente ya tenemos en todos los pisos unos bodegas, por decirlo de alguna manera, electrónicas, donde identifica quién saca el medicamento, cuántos medicamentos utiliza, si está sacando el del paciente adecuado, y eso nos ha permitido en seguridad de paciente unas eficiencias muy grandes. Tenemos otros acercamientos más tímidos, pero que dan un impacto inmenso. Al final, en el ingreso del paciente que no se iba temprano, resulta que la culpa era del camillero, del que lo trasladaba. Nadie decía, es que yo no hice la salida temprano, es que... y había un problema que creo que todos los que trabajamos en hospitales en Latinoamérica vivimos, y es que nos echamos la culpa unos con otros. Entonces el médico decía que la enfermera no hacía la devolución de los medicamentos a tiempo, la enfermera decía que era que la auxiliar no había cerrado la historia clínica a tiempo, el auxiliar decía que era el facturador que no había cerrado la cuenta a tiempo, y el paciente que tenía salida a las 5 de la mañana o 6 de la mañana terminaba viéndose a las 7 de la noche y finalmente le echaban la culpa al camillero que no aparecía para trasladarlo de la habitación al parqueadero. Y ahí pusimos un tema tecnológico también con un seguimiento de cada uno de esos tiempos y con una medición de indicadores que además el secreto es que los arroje el sistema, no sean manuales. Porque lo que yo decía es, pues el que me cae bien le digo que sí cumplió y al que me cae mal le digo que no cumplió, cuando no hay un tema sistematizado. Entonces, simplemente sacábamos los datos del sistema y le decíamos a la gente, no pelee conmigo, pelee con el dato, pelee con el número. Esto es lo que aparece en el sistema. Usted lo vio hasta ahora y le dio salida a esta hora y consumió esta hora. Cosa difícil, la adherencia al sistema, el cambio cultural de adherirse a los sistemas de información. Pero cuando empezamos a utilizar estos elementos para hacer evaluación de competencias, nos dimos cuenta que empezaron a entender la importancia de lo que estábamos planteando. Y ahí pudimos lograr unos resultados importantes en los resultados clínicos, en seguridad del paciente y en lo financiero. Muy bien, gracias Carlos, muy claro y muy interesante. Yo voy a pasar una pregunta abierta, una pregunta abierta para todos, para el que quiera responderlo. Y todas las opiniones obviamente son bienvenidas. Y me quiero devolver a una pregunta que le hicieron al principio en el video que vimos de Bob White, que me parece muy importante. Esta encuesta reciente de McKinsey, donde hablan que los médicos de América Latina esperan que la atención se brinde cada vez más fuera de los hospitales, especialmente en los hogares de los pacientes. Y lo ven como una tendencia que viene ya a futuro. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿en qué áreas terapéuticas ustedes ven que esto realmente va a pasar, que tenga factibilidad? ¿Cómo se están preparando ustedes para que esto pase? Y la tercera subpregunta dentro de este tema es, ¿cuáles son las rutas de cuidado que hay que crear y cómo nosotros, como industria de tecnología de la salud, de tecnología médica, podemos ayudar? Pero si quieren yo comienzo para... Adelante, Carlos. Entonces, bueno, yo creo que sí, efectivamente, soy de las personas que cree que la deshospitalización y la desmedicalización son el futuro de las instituciones de salud. Esto tiene muchas razones. La primera es, uno puede construir el número de camas que quiera sin mover un solo ladrillo, porque ya están construidas en las habitaciones de los pacientes. Entonces, ahí viene un tema muy importante que es el programa de hospitalización domiciliaria.
Yo creo que nosotros podemos empezar a intervenir y es una de las cosas que tratamos de fortalecer aquí, es el programa de hospitalización domiciliaria. Hay unos criterios muy claros ya establecidos para que pacientes, entonces ya se acabaron esas antibioticoterapias de 42 días de reemplazos articulares infectados en los intrahospitalarios, ya se acabaron esas hospitalizaciones de estudio de pacientes para prepararlos para cirugía, ya se acabaron esos ajustes finos para cirugías grandes que se hospitalizaban previamente, y esto pues ha ido mejorando mucho las eficiencias. Muy diferente a los programas de hospitalización crónica o crónicos domiciliarios donde hay una dificultad en la disponibilidad de camas, porque eso sí requiere un nivel de atención diferente, requiere un entrenamiento de un cuidador diferente y requiere la formación de cuidadores, cosa que ahí también hay unas oportunidades interesantes. Vienen ya algunas patologías de hospitales día. Entonces, a pesar de no ser nosotros una institución que tiene psiquiatría, hemos visto cómo el mercado ha ido migrando a programas de hospitalización día en pacientes psiquiátricos, en pacientes cardiovasculares, programas bien interesantes de falla cardíaca ambulatorio, de hospital día, inclusive pacientes oncológicos. Ya he leído algunos temas que me parece revolucionario e innovador hablar de quimioterapias en casa. Eso es un tema interesante y de manejo con cuidado, pero ya hay patologías oncológicas de manejo en casa. Entonces, yo creo que hay que empezar a entender esas patologías en las que no pueden funcionar con hospitales día, con visitas. Hay algunas cosas sencillas que los mencionaron. Tal vez Rubén mencionó la posibilidad de entregar los medicamentos a los pacientes en casa y no tener que hacerlo venir para solamente reformularlo y actualizar su fórmula para que se la pueda dispensar el sistema de salud. Entonces, esas cosas yo creo que seguramente van a ser muy innovadoras en corto plazo. Gracias, Carlos. Si quieren puedo seguir. Adelante, Cecilia, claro que sí. Digamos, nosotros vemos que cada vez las técnicas, más que nada quirúrgicas, van cambiando y cada vez vemos menos tiempo los pacientes hospitalizados, pacientes quirúrgicos hospitalizados. Y está claro que uno está viendo desde hace unos años que las permanencias en internación crecen porque los pacientes que se internan son más complejos y ya desaparecen de los hospitales los pacientes poco complejos. Eso ya es una tendencia que se está viendo y claro que la tecnología está apoyando en eso. Como también está apoyando en pacientes internados en domicilio, porque uno hoy puede conectar muchísimos aparatos de medición, centrales de enfermería incluso, que estén en un domicilio y los puede mirar permanentemente. En esto de tener el hospital en casa, hay una cuestión ambulatoria y otra en el paciente que realmente esté internado. Yo hoy lo que veo que es, digamos, de aplicación inmediata, es que la tecnología puede apoyar muy fácilmente a que un paciente no se complique o que un paciente no haga enfermedades agudas. O sea, un paciente diabético no se tiene que descontrolar y caer a emergencia. O sea, la tecnología puede ayudar muchísimo a eso. Como también que no lleguen pacientes que están en cuidados domiciliarios y que ya lleguen en un deterioro avanzado de su estado de salud. La tecnología puede hacer previsiones de eso y uno ve que los pacientes llegan en mejor situación cuando están controlados. Se puede favorecer a esta continuidad de los cuidados fuera del domicilio, ¿no? Porque fuera, digo, de los hospitales, porque dentro del hospital es como que uno se siente que los tiene controlados. El problema es cuando salen de las instituciones a ver cómo se comportan y qué hacen. Entonces, en ese proceso del cuidado continuo, creo que la tecnología hoy puede apoyar muchísimo a que no se deteriore el estado de salud de los pacientes. Ahora, que toda la atención se dé en domicilio, la tecnología es una herramienta. Se tiene que cambiar
las formas y las técnicas en las que se hace medicina para que después este tipo de tecnologías de la informática y demás, o la telemedicina, esté apoyando a esos procesos. De alguna manera es la forma en que nosotros lo estamos concibiendo en este momento en nuestra institución. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra opinión. Sí, yo creo, desde nuestro punto de vista, es que nuevamente no podemos seguir haciendo lo mismo. Eso, la demanda asistencial, el perfil epidemiológico de nuestros usuarios demanda que cambiemos, y mucho tiene que ver con la forma en que los tratamos, y entender el hospital no como un centro puertas adentro, sino que debe salir a la comunidad. Por ahí algo distinto que puedo aportar es también la necesaria sincronización y política pública que tiene que existir alrededor de esto. Esto es un cambio complejo, porque solo como ejemplo, aquí en Chile, el incentivo del regulador está puesto a financiar procesos de hospitalización complejos y que egresan desde el hospital. Chile tiene un mecanismo de pago por GRD que, si bien considera las estancias y la complejidad, no nos ayuda a la hora de incentivar la atención domiciliaria desde la perspectiva hospital. El incentivo está puesto al contrario. Por otro lado, también puedo reflexionar respecto a la construcción de los nuevos hospitales. Chile está y toda Latinoamérica necesita mayor infraestructura hospitalaria compleja. Sin embargo, estamos construyendo en los próximos años los mismos hospitales que estaban, en términos de diseño, que estábamos construyendo hace 10 años atrás. Es decir, estamos construyendo el pasado. No vienen los nuevos grandes centros con estaciones que hagan fácil y que estén dedicadas a favorecer los procesos de atención domiciliaria o remotos. En vez de salas de hospitalización, debiéramos construir salas que permitieran monitoreo remoto, estaciones de trabajo, lugares de acceso para los móviles que salen a visitar pacientes, etcétera, en vez de camas. Acá tuvimos una discusión concreta hace poco respecto a la construcción de un 5º piso en nuestro hospital. Y mi respuesta y la del equipo fue negativa. No queremos construir más camas porque se van a llenar, y en cambio debiéramos tener más infra para poder tener estaciones de monitoreo, etcétera, que hoy día no son consideradas, etcétera. Entonces, Juan, mi reflexión respecto a domiciliaria es que sí, es el presente, es el futuro. La pandemia nos obligó a desarrollar mucha cirugía mayor ambulatoria, y eso a reflexionar sobre los procesos clínicos, qué pacientes se favorecían de tales o cuales intervenciones en traumatología, en cirugía digestiva, etcétera. Pero si no lo entendemos como una política pública coherente en todos los niveles, financiamiento, autoridad sanitaria, etcétera, no va a funcionar. Muy claro, Rubén. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo puedo seguir haciendo un montón de preguntas, que está muy interesante esta conversación, pero como se nos acaba el tiempo, yo quiero pasar a las preguntas del público. El público nos ha hecho ya varias preguntas. Voy a empezar con la primera. Esta es muy específica. La pregunta dice: al doctor Mancilla, ¿se le solicita algún tipo de consentimiento amplio para el uso de los datos de un paciente para hacer investigación? ¿Y qué mecanismos utiliza para resguardar los datos? Sí, dos cosas con respecto a los datos. En Chile, la atención por telemedicina en sistema de videoconferencia fue validada por el Ministerio de Salud hace ya varios años, antes de la pandemia, y lo que deja esa atención en un marco médico legal es simplemente que el centro donde el paciente se atiende establezca que esa enfermedad va a ser atendida por telemedicina, o por videoconferencia, o por el sistema que el sistema, digamos, defina. Con respecto a los datos, bueno, la parte de los datos clínicos está bien resguardada porque va hacia la ficha clínica del paciente. Nosotros aquí ocupamos
escribimos en la ficha básicamente en un sistema de intranet que tiene sus protocolos de seguridad propios. Y con respecto a los datos de investigación, se piden consentimientos aparte. Se piden consentimientos aparte de investigación, que se firman en el momento que haya que hacer la intervención de investigación. Si es en agudo, se hace en agudo; si es en tiempo después, se hace después. Pero todo eso está considerado. Y las aprobaciones para estos tipos de investigación los dan los comités de ética locales, en este caso, por ejemplo, de nuestro servicio, que es el Servicio Metropolitano Sur. Gracias, Eloy. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, es más abierta, no me dicen de dónde viene, pero se las hago a ver para cuál le tiene resonancia y nos puede ayudar. ¿Cuál es la principal barrera para generar una ficha electrónica única para todos los prestadores de salud público y privado? ¿Y cuál es el motivo de no haber usado un mismo software en los centros de atención primaria y hospitalaria? Adelante, Carlos. Yo creería, y eso es un tema que estamos explorando nosotros, que ni siquiera se necesita un software único en un país. Yo creería que el tema es más de interoperabilidad. Existe la posibilidad de interoperar, pero una verdadera interoperabilidad, no interfaces. No es hacer un desarrollo para que entonces este se comunique con este, sino una verdadera interoperabilidad donde se ponga la información en la puerta, en la versión que quiera, una HTML, como lo quiera llamar, y de ahí lo pueda tomar y poder nosotros identificar la historia clínica independiente de dónde esté atendido el paciente. Hay un ejercicio interesante en el Ministerio de Salud colombiano, donde ya hay un volumen de 57 datos, si no estoy mal, en donde donde va a estar en una carnet o en una ficha que va a poder ser identificado en cualquier parte, pero es más un tema de identificación realmente que de historia clínica. Y yo creo que la interoperabilidad no es solamente para la historia clínica. Si uno tiene un software de ingreso de pacientes, le tome la foto y lo digitalice en un código de barras, si uno tiene un software que maneje farmacia, si uno tiene un equipo, cualquiera que sea, que pueda comunicarse con el ERP que no tiene, yo creo que ese es el futuro. Gracias, Carlos. Bueno, yo voy a ir entonces a otra pregunta, volviendo aquí al público, y esta pregunta dice: ¿cuál es el factor decisor que consideraron en el hospital para adquirir los gabinetes electrónicos y está integrado el expediente clínico o cómo imputan el consumo al paciente? No sé también de qué país viene la pregunta, pero cualquiera que tenga una opinión al respecto. Yo creo que aquí principalmente, por lo menos para nosotros en Puerto Rico, el factor decisivo fue la necesidad que había y la escasez de especialistas para poder atender el volumen tan grande de pacientes, específicamente en el área que dirijo, ¿verdad?, en neuro. Así que tuvimos que integrar todos estos componentes electrónicos para poder proteger a nuestros facultativos y poder ofrecer el servicio a los pacientes que tanto lo necesitan. Gracias, Carmen. Bueno, yo veo que el tiempo se nos está acabando. Yo creo que antes de irnos, es una lástima porque la conversación está muy interesante, pero me gustaría cerrar el panel y pedirle a cada uno de ustedes que compartan un breve mensaje, un consejo, una sugerencia para los otros líderes del sector en América Latina que están trabajando en diseñar esas mejores experiencias de pacientes, que quieren traer esas mejoras en sus instituciones. ¿Qué consejos les darían? ¿Qué sugerencias les dan? Yo por nuestra parte, Juan, y de lo que estamos intentando hacer, tenemos mucha conciencia de que tenemos un camino muy largo para desarrollar. Quizás también por lo que hemos visto y las experiencias que no nos han resultado en términos de adopción, de innovación, tecnología, etcétera, es que sin un cambio cultural a nivel organizacional, esto no ocurre. Y precisamente eso es lo más difícil y largo y lo que da menos retorno en un corto plazo. Pero sin duda,
con una estrategia clara, con una convicción a nivel de la organización, si uno es capaz de poner la experiencia de los usuarios como un horizonte en términos de la organización, y se decide a afectar la cultura transversalmente, es la manera que estos cambios van a ocurrir. De lo contrario, quedan solo como iniciativas aisladas, desconectadas, y que además van perdiendo potencia en la medida que transcurre el tiempo y cambian los liderazgos. Eso es lo que estamos intentando hacer. Es muy complejo en el sector público, principalmente, que tiene una cultura ya instalada, que tiene una serie de cortapisas preparadas para evitar precisamente una organización centrada en la innovación. Pero en eso estamos, y creo que es el único camino. Eso, compartir con otros líderes de la región. Gracias, Rubén. ¿Alguien más? ¿Una sugerencia, consejo? Bueno, yo podría decirles, digamos, bueno, acuerdo totalmente con Rubén, que tiene que acompañar la organización y su cultura, y en los pasos prácticos aconsejaría ir con pequeños desafíos, pero que se concreten y que sean evoluciones continuas en el tiempo. O sea, plantear muchos desafíos, pero ir abordando uno a la vez. Sabemos que esto se aborda en un trabajo multidisciplinario, por lo tanto, todos tienen que tener sus espacios, y como muchas veces este trabajo comienza no siendo remunerado, hay que lograr coordinar los tiempos de todos los actores. Gracias, Cecilia. Bueno. Sí, yo quisiera también Dale, Eloy, por favor, adelante. aportar, sí. Bueno, repetir un poco esto de que cuando uno va a hacer alguna innovación, ojalá que apunte a una necesidad real, ¿sí? Una necesidad real del sistema de salud, porque, bueno, nosotros todos sabemos que existen miles de aplicaciones que nunca se usaron y que costaron mucho desarrollar y que se han gastado muchos recursos, pero finalmente no funcionan porque no apuntan a ninguna necesidad real. Si es necesario estudiar una problemática, habrá que hacerlo. Lo otro que ya lo dijo recién la colega es el trabajo en equipo multidisciplinario, y a mí en lo personal me atrevería a decir que hay que tener referentes tecnológicos además confiables, o sea, que tengan una probidad ética importante, porque en el mundo de la tecnología es como todos los mundos, no hay nada muy transparente si la persona no tiene buenas intenciones de fondo. Y lo otro es automatizar a través de la digitalización la mayor cantidad de procesos, pero que bajen la carga de trabajo, no que sea una nueva carga. O sea, que voy a tener ahora un trabajo en relación a una innovación digital más de lo que yo tenga. Ojalá que esa innovación venga a quitar un poco del trabajo anterior o al menos permutarlo. Y lo último, que es una cosa ya personal de nuestra unidad, que ojalá desde un principio tener una estrategia de mantención de la innovación en el tiempo, porque innovar no es tan complejo como mantener la innovación en el tiempo. Eso es más complejo. Eso es lo que quería decir. Gracias, Eloy. Muchísimas gracias. Yo agregaría en esa línea de Eloy es sistemas de información confiables, validez del dato, objetividad, medición de resultados. Yo siempre digo que uno, si no sabe para dónde va, no sabe cuándo se pierde. Muy de acuerdo, Carlos, muy de acuerdo. Bueno, yo les diría, lo primero, bueno, gracias por compartir los consejos excelentes. Yo les agradezco de nuevo por estar acá con nosotros en este panel. Los felicito, el progreso es extraordinario. Me quedo yo personalmente inspirado por ver toda la evolución que está pasando en toda la región. Y obviamente ustedes son ejemplo y referente de liderazgo en salud. Así que de nuevo, muchas gracias al panel. A la audiencia me despido. Les agradezco por la atención, por escuchar, por las preguntas, por la oportunidad que nos dan para construir este diálogo continuo con el sector de salud en toda la región. Me despido. Sandra, vuelvo contigo.